No existe un consenso entre los especialistas en el tema de la ciencia ficción respecto a una fecha exacta en que se haya inventado el término, ni de un momento justo en que el género haya nacido. Respecto a lo primero, sí es posible asegurar que el término ciencia ficción, que ha sido incorrectamente traducido al español, ya que lo correcto sería decir ficción científica, fue puesto en boca de todos por el escritor norteamericano nacido en Luxemburgo, Hugo Gernsback, durante los años 20 del siglo XX. Respecto a lo segundo, hay varios escritores a los que se considera como padres del género, como Herbert George Wells y Julio Verne. Pero hoy vamos a hablar de alguien que dio origen a un nuevo mundo, incluso a nuevos universos dentro de la creación literaria, y a quien con justa razón podría considerarse como la madre de la ciencia ficción, pues fue por medio de una obra capital donde se trataron temas que nunca antes se habían tratado, y de una forma tan singular que 100 años antes de que Gernsback popularizase el término, con esta obra ya puede comenzar a hablarse en rigor de ciencia ficción. Pero además de esto, veremos que en esta obra capital, además de estar contenidos los elementos esenciales de la ciencia ficción, hay tantos otros temas tan profundos, tratados de manera tan asombrosa, que con justicia podemos decir que se trata de uno de los libros fundamentales en la historia de la literatura. Amigas y amigos, soy Pablo Octavio Rosell. Sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía, y hoy los invito, en esta primera parte, a conocer la increíble obra de Mary Shelley y el asombroso libro llamado Frankenstein o el moderno Prometeo. En la cronología de las obras que se consideran dan origen al género de la ciencia ficción, la primera de ellas es Micromegas, del escritor y filósofo francés Voltaire. Es necesario hablar brevemente de esta obra antes de analizar la obra de Mary Shelley. Micromegas, publicado en 1752, es un relato breve, de tono evidentemente satírico, donde por primera vez en la literatura aparecen elementos particulares que mucho más tarde serían constitutivos del género, aunque por supuesto sin llegar a definirlo aún. En Micromegas aparecen por primera vez extraterrestres y también cálculos matemáticos para dar mayor consistencia a la obra. Pero sobre todo se trata de una obra que rebasa los límites de la realidad, encerrada en el tiempo de su creación en los parámetros de la religión, a la que ridiculiza, y de la conmoción social previa a la Revolución Francesa. Micromegas es una obra novedosa en todo sentido, y si bien no funda la ciencia ficción como la definimos y conocemos hoy, estos elementos de pura racionalidad y de introducir otras realidades impensables en la nuestra, anticipan de forma extraordinaria lo que vendría muchos años más tarde. En este sentido, es muy curioso y notable que el desenlace de Micromegas, de un tono absurdo y extremadamente irónico, esté teñido de un nihilismo y un desencanto ante la vida que se repetirá más de medio siglo más tarde, en el final, también pleno de un nihilismo, desencanto y desesperanza absolutos, de Frankenstein, de Mary Shelley. Sin embargo, antes de Micromegas, hay otra obra que también podría considerarse precursora de la ciencia ficción, El Otro Mundo, publicado en dos partes entre los años 1657 y 1662 por el también francés Cyrano de Bergerac. Una obra que nos habla, entre otros temas, de un viaje a la luna y el conocimiento de otros seres, y donde incluso se habla de una máquina impulsada por cohetes para realizar el viaje, unos 200 años antes de que lo hiciera Julio Verne. Todo esto está contenido en la primera parte de esta obra de Bergerac llamada Historia cómica de los estados e imperios de la luna. Pero ninguna de estas dos obras establece los grandes temas de la ciencia ficción. Bajo la máscara del humor y de los circunstanciales elementos científicos, Micromegas y la historia cómica de los estados e imperios de la luna hacen una profunda crítica a la sociedad de su tiempo,
pero sin ahondar en los dilemas éticos o morales que la naciente plenitud de la ciencia comenzaban ya en esa época a tomar forma y que más adelante sería decisivo en el género. Este elemento central de la ciencia ficción, además de otros, aparece recién en 1818 con la publicación de Frankenstein o El moderno Prometeo. Antes de hablar de Frankenstein, hablemos de su autora. Mary Wollstonecraft Godwin nació en Londres en 1797 y moriría en la misma ciudad en 1851. Su formación correría por cuenta de su padre, el filósofo político de avanzada William Godwin, quien sería una influencia decisiva para ella en lo que respecta a su conocimiento de las letras. Pero la figura de su madre sería vital en muchas de las temáticas de sus obras, ya que ella, Mary Wollstonecraft, moriría al dar a luz a Mary Shelley. Aquí hay que detenernos un poco. Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, ha sido una figura redescubierta en toda su relevancia de forma contemporánea, ya que además de escritora, cuya carrera se vio truncada por su temprana muerte, es reconocida hoy como una precursora del feminismo a través de la obra publicada en 1792 llamada Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este sentido, no deja de ser misterioso el que la temprana muerte de Mary Wollstonecraft a los 38 años haya dejado inacabada una carrera literaria que sería en cierto sentido consumada por su hija y de una manera que sitúa a Mary Shelley como una figura fundamental en las letras universales. Aquí es necesario hacer un alcance importante. Si bien Frankenstein es la obra por la que se conoce a Mary Shelley, en ningún caso es la única. Ya hablaremos de algunas de ellas más adelante. Hablemos de la génesis de Frankenstein. Es relativamente conocido el hecho, tratándose de una obra tan famosa, que Frankenstein nació de un amistoso desafío entre escritores para ver quién escribía la obra más terrorífica, aunque Mary Shelley hasta ese momento no había publicado nada. Este desafío ocurrió durante el año 1816, en Suiza, a orillas del lago Le Mans, donde se hallaban reunidos entre otros los poetas Percy Shelley y Lord Byron, el escritor y médico John William Polidori y la propia Mary Shelley, de solo 18 años en ese momento. Debido al encierro al que se veían obligados el grupo de amigos por el terrible invierno que azotó a Europa aquel año, podemos decir que fue el aburrimiento y un encierro forzoso los que estuvieron en parte detrás de la creación de esta obra. Pero escuchemos lo que dice la propia Mary sobre la creación de Frankenstein en el prólogo del libro. La circunstancia en la cual se basa mi relato me fue sugerida en una conversación trivial. Lo comencé en parte como diversión y en parte como pretexto para ejercitar cualquier recurso de mi mente que aún tuviera intacto. A medida que avanzaba la obra, otros motivos se fueron añadiendo a estos. En modo alguno me siento indiferente ante cómo pueden afectar al lector los principios morales que existan en los sentimientos o caracteres que contiene la obra. Sin embargo, mi principal preocupación en este punto se ha centrado en la eliminación de los efectos enervantes de las novelas de hoy en día y en exponer la bondad del amor familiar, así como la excelencia de la virtud universal. Las opiniones que lógicamente surgen del carácter y situación del héroe en modo alguno deben considerarse siempre como convicciones mías, ni se debe extraer de las páginas que siguen conclusión alguna que prejuicie ninguna doctrina filosófica del tipo que fuera. Es además de gran interés para la autora el hecho de que esta historia se comenzara en la majestuosa región donde se desarrolla la obra principalmente, y rodeada de personas cuya ausencia no cesa de lamentar. Pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. La temporada era fría y lluviosa, y por las noches nos agrupábamos en torno a la chimenea. Ocasionalmente nos divertíamos con historias alemanas de fantasmas que casualmente caían en nuestras manos. Aquellas narraciones despertaron en nosotros un deseo juguetón de emularlos. Otros dos amigos, cualquier relato de la pluma de uno de ellos resultaría bastante más grato para el lector que nada de lo que yo jamás pueda aspirar a crear, y nos comprometimos a escribir un cuento cada uno basado en algún acontecimiento sobrenatural. Sin embargo, el tiempo de repente mejoró y mis dos amigos partieron de viaje hacia los Alpes, donde olvidaron, en aquellos magníficos parajes, cualquier recuerdo de sus espectrales visiones. El relato que sigue es el único que se terminó.
Lo que no es tan conocido es el hecho de que fue en parte un sueño el que también estuvo detrás de la creación de Frankenstein. Oigamos nuevamente lo que nos cuenta Mary Shelley al respecto. Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Percy Shelley, a las que yo asistía como una devota pero casi siempre silenciosa oyente. Durante una de esas conversaciones se discutieron varias doctrinas filosóficas y, entre ellas, las referidas a la naturaleza del principio de la vida y también la posibilidad de que dicho principio llegara a ser algún día descubierto y divulgado. Hablaron de los experimentos del Dr. Darwin. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, no pude dormir. Tampoco podría asegurar que estuviese pensando. Mi imaginación, sin yo requerirlo, me poseyó y me guió, dotando las imágenes que surgían en mi mente de una intensidad que estaba más allá de las fronteras del sueño. Vi, con los ojos cerrados, pero a través de una aguda visión mental, al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar. Vi el horrendo fantasma de un hombre yacente, y entonces, bajo el poder de una enorme fuerza, aquello dio señales de vida y se agitó con un torpe, casi vital movimiento. Era espantoso. Aquí podemos contar una curiosidad. A comienzos de los años 80 del siglo XX, el director de cine James Cameron, entonces casi un desconocido, se hallaba en Europa, en Roma, dirigiendo la grabación de un spot publicitario cuando cayó enfermo. En medio de la fiebre, según contó más tarde, tuvo un sueño, desde el cual vio emerger de en medio de las llamas a un esqueleto de metal con los ojos rojos. Según Cameron, este es el origen de Terminator. No podemos saber si Cameron conocía la historia de Mary Shelley y quiso así dar cierta raíz mitológica a la creación de su propia criatura. Si así fuera, se trataría de un homenaje explícito a Mary Shelley. Y si no fuera así, y si realmente desde el mundo insondable de los sueños han surgido tanto Frankenstein como Terminator, estamos ante uno de esos misterios que, por extraño que parezca, no son tan aislados en la literatura. Otra curiosidad sobre esta génesis de Frankenstein. Entre las historias que fueron creadas por este desafío de entretención está la escrita por el médico John William Polidori llamada El vampiro. La historia nos cuenta que el argumento básico le fue sugerido a Polidori por el mismo Lord Byron. Aunque la tradición de las historias de vampiros no era algo nuevo en la Europa de la época, no deja de ser sugerente el que tanto Frankenstein como el vampiro protagonista de un libro nacieran de una manera tan entrelazada. La obra de Polidori alcanzaría alto renombre en su época y, por supuesto, sería una de las inspiraciones para la posterior novela de Bram Stoker, llamada Drácula. Además, aunque es un tema extenso de desarrollar, debemos situar la creación de obras como Frankenstein en el contexto creativo de las corrientes literarias de la época, como el romanticismo, y en el caso específico de Frankenstein, de la novela gótica. En la segunda parte hablaremos en profundidad de Frankenstein y conoceremos e interpretaremos el epígrafe de la obra tomado del Paraíso Perdido de John Milton, y cómo este epígrafe relaciona a Frankenstein con Adán, y cómo en esta obra se plantean temas que van mucho más allá del terror o de la ciencia ficción, como lo es el conflicto incesante entre el hombre y su creador. Veremos además cómo ha evolucionado el diseño del personaje de Frankenstein a través de la historia, especialmente en el cine. Hablaremos de la que es hasta ahora la mejor de sus adaptaciones. Y, finalmente, haremos una reflexión sobre la profunda revelación que nos deja esta capital obra y cómo los dilemas planteados hoy resurgen con una vitalidad impensada a través de la pluma de una escritora extraordinaria, como lo es Mary Shelley.